Buenos días. Hoy voy a comentar este video que estaba pasando por el Facebook por ahí. En mis contactos, así que no sé por qué lo vi. En estos días, ok. Se trata de una muñeca. En este momento se está vendiendo en Uruguay. No sé si digamos, va a ser igual como suele pasar luego en otros países. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay varias contradicciones en esto, ¿no? La primera que he pensado es que todo el feminismo que comúnmente conocemos con este nombre ha siempre fomentado la idea de que tuviesen que desaparecer los juguetes con roles de género, que no se tenían que comprar juguetes para niños y juguetes para niñas, sino que tenía que ser algo que cualquier niño o niña pudiese escoger libremente y sin sugerencias de género. Ahora pero resulta que para decirle a la niña que tiene que ser feminista y este tipo de ciudadana, que luego veremos en otras imágenes de este video, sí que se puede recurrir al tipo de juguete dirigido a un solo género, porque esto se dirige a niñas. Aquí le hace ver a la niña cómo ser ella en un futuro. Entonces estamos contradiciendo, en este caso están contradiciendo toda esa iniciativa, toda esa lucha para la abolición de los juguetes de género. De repente va bien. O sea, a mí me parece que el movimiento feminista lo que hace es decir, todo lo que hacemos o decimos bajo ese nombre de feminismo va bien, aunque sea contradictorio, aunque sea sin mucho sentido o sin base cierta, como así, como prueba de lo que estamos diciendo, etcétera, tiene que ser aceptado. En realidad, a mí ya esta iniciativa no me gusta, pero no me llega este mensaje así, ¿no? A mí me llega solamente el mensaje de que se trata de un movimiento muy confundido, muy contradictorio y que tiene solamente interés en existir para darse un trabajo, darse una ilusión de estar luchando en una dirección, están luchando en 10.000 direcciones diferentes, pierde credibilidad. Esto es lo que estoy diciendo, ¿ok? Pero dejamos la cuestión de género y vamos a ver aquí cómo tendría que ser la mujer del futuro, cómo se está adoctrinando la niña para que lo sea. Dice la página Cultura Colectiva que transmite este mensaje, o sea, que comparte el post. Esta Barbie quiere enseñarle al mundo lo que hace una mujer que no le teme a la crítica y los estereotipos sociales. A ver, en realidad hace todo lo contrario, crea un nuevo estereotipo. No le teme a la crítica, pero si crea un nuevo estereotipo, si te dice, estoy enseñando algo al mundo, estoy enseñando a las niñas cómo tiene que ser, estoy creando un estereotipo, ¿cómo va a no temerle a la crítica? Va a ser ahora criticada la mujer que no participa de determinada manifestación, etcétera. Se mueve la crítica de un lado para otro, pero esto no es ni anticonformismo, ni buscarse, ni libertad, porque la libertad sería decir, ya dejar de decirle a la niña qué hacer y de ese modo esperar que ellas se encuentren a sí mismas y expresen su ser, su personalidad, como queramos llamarla, su libertad,
sus pensamientos, etcétera, pero no es así que se está haciendo. Aquí se le indica hasta el eslogan que tendrán que utilizar, el color del cartel, o sea que, Dios mío, aquí hay moldear gente, como siempre ha sido, de todas maneras. El movimiento feminista siempre ha sido de maestras, de dar clases. Bueno, vamos adelante. ¿Cuál es la segunda cosa que te dicen esta revolucionaria? Me muero, paga las cuentas. No te dice, no, yo aquí no estoy diciendo ni de no pagar, ni de hacer cosas. Yo soy una persona súper pacífica, ¿ok? Pero con mi vida muy pacífica, de todas maneras, siempre he hecho a mi modo. He cuestionado, he razonado, he pensado. He dicho, pero ¿qué están haciendo con mis impuestos? Me he puesto a pensar. No, aquí no dice, léete la letra pequeña y luego decide y acaso puede proponer otro, qué sé yo, otro plan, otra manera de gestionar los impuestos. No, aquí dice, recibes una carta, paga, rápido, adelante. No, o sea, sé un robot, sé un autómata, no te ponga a participar. Aquí está hablando de un tipo de participación muy dirigida en este caso, porque el eslogan no se lo ha inventado ella, y muy pasiva en este caso. ¿Okay? Así que aquí no hay nada revolucionario, pero resulta que se le está diciendo aquí abajo en la explicación que sí sería una manera de vivir anticonformista. O sea, esto se contradice solo, pero a ver, adelante, porque quiero hacer una conexión de ideas que me surgió a mí, que yo no sé si será entendible. Me surgió a mí en una anécdota personal y me ha dicho una amiga que me sigue hace poco en el canal, con que he conversado, que me parece una chica muy inteligente, me ha dicho que le gusta cuando cuento anécdotas personales. Así que, bien, gracias Irene por la sugerencia y ahora voy a contar una. A mí la primera cosa que me vino a la mente fue algo que pasé de pequeña en unos años en que estaba por casualidad frecuentando un instituto de monjas. Estoy hablando de, digo por casualidad porque mi familia no es creyente. Esto fue un problema después de la separación de mi padre. No encontraron quizás otro instituto donde podía uno dejar el niño todo el día hasta de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. O sea, es posible que haya sido uno de estos, una de esas circunstancias, ¿no? Casual. Entonces, quiero decir que no tenía nada que ver con la cuestión de la fe y de hecho yo allí dentro era bastante mal vista porque se sabía que mi familia no era creyente. Entonces, me veía muy mal, la pasé mal. Era un colegio de pago, era caro, no salvo casi nada de esto, de esa experiencia, digamos. En cuanto de positivo, no me acuerdo casi nada, pero en este caso, aún así, era mejor que lo que estamos viendo aquí ahora en estas imágenes. Y os explico por qué. Al menos era mejor en mi opinión. Ok, aquí hay otras imágenes del video. Se le dice a la niña cómo luchar, cuáles eslóganes poner. Aquí hay otros, o sea, están moldeando la nueva generación, están diciendo qué tipo de mujer tendrá que ser y cuál es la lucha, ¿ok? Ya te la hemos programado, o sea que no será su lucha, será dirigida, no se pondrá a cuestionar cuáles son los intereses que hay detrás de esto, porque claro, así como paga los impuestos sin
sugerencia de leerse bien la cuestión o de investigar sobre cómo se gestionan. Así del mismo modo se le dice, toma ese cartel y así eres bonita, ¿no? Esto es ser bonita. Vamos a ver. Yo, como dije, he frecuentado un colegio de monjas por unos años de niña que no promociono porque no me ha gustado, ¿ok? Pero en este detalle había un instinto en ellas, un pequeño punto, digamos, en toda aquella locura que era ese instituto, en toda aquella, en toda aquella situación que representaba, que no encuentro positiva yo personalmente. De todas maneras, ellas en cierto modo tenían un instinto de protección de su creencia, que tenía algo sano. En un punto, en una parte, quiero decir, que no aparece aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Existen juguetes así, existen juguetes en que la muñeca es una monja, ¿verdad? Pero, ¿cuál es mi recuerdo acerca de estos juguetes? La crítica de la monja. Las monjas, o sea, el ser menos, el ser con menos personalidad que podamos imaginar en la sociedad que comúnmente se conoce en Europa, el ser menos revolucionario, menos individualista, o sea, el ser que tiene que valorar la obediencia por encima de todo, etcétera, cuestionaba estos juguetes. Es absurdo que no lo hagan las que ahora se creen revolucionarias. Estos juguetes eran mal vistos. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotras teníamos que leer este libro, no sé cómo se traduce en español, lo dice aquí Wikipedia, Los novios, de Alessandro Manzoni, porque yo nací en Italia y en aquel periodo de mi vida estuve en un instituto italiano, ¿no? Ok, era una escuela, pero era de monjas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? I Promessi Sposi en mi memoria vinieron inmediatamente cuando vi ese video. ¿Por qué? Porque cuando leíamos este libro, las monjas, y recuerdo perfectamente el rostro, la expresión del rostro de la monja, de nuestra maestra que nos contaba esa cuestión, las monjas criticaban el personaje ficticio, pero que se refería a casos reales, y en este caso se refiere al personaje histórico de Virginia María de Leyva. Entonces, ellas criticaban lo que se le había hecho a la monja de Monza. La monja de Monza era una niña que había sido una niña que sus padres ya habían decidido que iba a ser monja. Esto se usaba mucho. La gente tenía más hijos y algunos se le veía como un futuro, al menos el de entrar en un monasterio para hombres o para mujeres igual, se veía como una manera de subsistencia, o sea, un futuro posible en el que tuviesen un plato de comida y un hogar alternativo a otras maneras de crearse un futuro o de vivir. Y entonces, ¿qué sucede? Que por una parte, porque a lo mejor eran personas
de escasos recursos, familias de escasos recursos que encontraban así un futuro para los niños sin mucho esfuerzo, para los adolescentes, pero también para la familia en vez importantes que tenían una imagen que defender. Era una cuestión de imagen. Tenemos en nuestra familia un cura, una monja. Okay. Entonces, por una de esas razones u otra, al final, o cualquier otra podía ser también, al final habían monjas que no tenían la vocación, que no habían tenido la vocación, que no habían soñado con la Virgen que le decía algo, o que no eran personas con instinto así más hacia la vida mística, el aspecto místico de la vida, que otra, aún saliendo un momento del contexto de por ejemplo de Europa o de determinada cultura. Incluso en las etnias de aborígenes se ve que hay individuos que tienen más una personalidad más cercana desde pequeños, se le ve cuando crecen. Tienen un instinto más afín al convertirse en, o sea, que da a pensar que se van a convertir con más probabilidad en curandero o no en guerrero o en músicos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, o curanderas, músicas, etcétera. Entonces, como es así en el ser humano, entonces las monjas de mi instituto decían que era un crimen, o sea, veían como un crimen esa cuestión de inculcar a las niñas que tenían que ser monjas de adulta, como le había pasado a la monja de Monza, con estos juguetes, porque a ellas le daban estos juguetes de pequeña, a la monja de Monza. Entonces, pero ¿qué pasa? Monza, pero ahora cuando hablo español me sale la S. Bueno, resulta que ellas criticaban estos juguetes. ¿Por qué? Por una parte, uno puede pensar del punto de vista humano, así que todos podemos entender que efectivamente está mal construirle una vida a los niños en vez de ayudarlos a que se descubran por cómo son y hagan su camino. Pero por otra parte, y creo que quizá era la parte más importante, no lo sé, lo digo yo, porque se trata de una organización, esto no es un instinto que luego uno va buscando también de qué manera interpretar a Dios, sino que ella salvaban esta vocación, es la idea de la vocación, pero luego uno entraba en una organización que es la Iglesia Católica, que luego te dice, ahora te explico yo quién es Dios y quiénes son los santos, y tú le y obedece, ¿ok? Pero salvaban al principio al menos la vocación. La importancia de entrar en la congregación libres de condicionamiento, de que no se le dieran estos juguetes a los niños como había sido hecho en el caso de la monja de Monza. Ok, entonces aquí ¿cuál es el punto? Ellas seguramente entendían que también a su congregación como por ejemplo, Iglesia Católica o ese determinado instituto, etcétera, le representaba un daño, una cuestión negativa, un factor negativo, tener en su interior a personas como ella, como la monja de Monza, que habían sido adoctrinadas de niña, porque era una manera de debilitar
todo el conjunto, porque luego pasaban cosas, porque luego esta monja al final se enamoró de un hombre, lo veía escondida, o sea, no iba siguiendo su camino religioso, porque desde un comienzo había sido metida ahí por condicionamientos desde niña, no era su camino. Y entonces esto al final hacía daño a todo el orden de la monja en que ella estaba incluida, porque las cosas no funcionan bien cuando la gente no está convencida, y además es un daño de imagen, porque luego todo el mundo empieza a decir, sí, claro, dicen que no tienen sexo, pero en realidad lo tienen a escondida. O sea, toda esa cuestión era se considera, supongo, esto lo digo así hablando en el pasado, en tiempo pasado, porque me acuerdo que yo era niña, ¿no?, cuando la escuché, pero se consideraba, y supongo que se considere, negativo. Se considera un factor negativo, tanto como factor en sí, el hecho de condicionar al niño desde pequeño a que se haga monja. Luego, claro, estamos de acuerdo con que la Iglesia Católica, ha hecho un desastre condicionando a los niños, poniéndole miedo, etcétera, con eso de que si vas al infierno, si hace esto o no hace aquello. Pero al menos en este punto, yo lo que quiero decir es que dentro de todo esto, que se considera lo peor de nuestra cultura, lo más así, lo más cerrado, poco, ¿cómo puedo decir?, lo menos revolucionario, lo menos, el ambiente menos libre, que te decía que iba al infierno si incluso soñaba con algo que no iba bien. Entonces, incluso en este ambiente había un pequeño, al menos en alguna parte, un límite, que era el hecho de decir, bueno, pero si escoges esta vida del convento, de hacerte monja. Bueno, ahora si me equivoco alguna palabra en español, perdonen, de todas maneras ya son tantos años que vivo fuera de mi país que me equivoco también con mi idioma natal, así que mis videos son así, espero se entiendan. Bueno, entonces, o sea, en mi caso hablo español. Entonces, adelante es lo que puedo hacer. Si ahí al menos había un punto de orgullo o de protección, que luego puede haber sido una doble moral en el sentido de que de todas maneras estos casos si seguían sucediendo, por ejemplo, ahora digo siguen sucediendo porque ahora se sabe que, por ejemplo, hay más monjas de otros continentes que europeas, ¿no? Al menos así se dice comúnmente, y se supone que suceda porque a lo mejor sigue sucediendo que en los países con menos recursos económicos o que han tenido problemas de identidad porque han sido colonizados, etcétera, hay más personas que creen tener una vocación que a lo mejor no tendrían en otras condiciones, o familias que meten a los niños ahí para darle un plato de comida, qué sé yo. Pero de todas maneras yo creo que aún así, aunque se cierre un ojo y siga sucediendo, o quizá a lo mejor se especule y quizá los vértices de la Iglesia ganen algo con esto y sean corruptos, que esto es muy probable, pero de todas maneras comúnmente no se diría que esto está bien, es positivo. O sea, yo creo que ninguna persona, o casi, ningún cura o monja o obispo o qué sé yo, papa, diría que esto está bien. Supongo que lo que me decían a mí de niña, con esas expresiones de rostro muy
convencida de que se tuviese que decir es que no se tienen que dar a la niña juguetes de monja para que sugerirle la idea de hacerse monjas. Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no existe una preocupación similar en el feminismo? ¿Por qué las feministas no consideran negativo que hayan una nueva generación, o que hayan, porque ha habido antes también, feministas adultas que no lo son porque descubrieron en sí misma esta característica de sentir que este movimiento querían apoyarlo, porque realmente surgió de ellas, aunque luego los eslóganes vienen del movimiento, etc. Pero de todas maneras, que haya algo espontáneo en el acercamiento de las mujeres, sino que creen que sea justo el adoctrinamiento desde niñas. O sea, es más estricto el feminismo que lo que he visto yo en un colegio de monjas. No sé si me explico. O sea, esto es tragicómico. Pero indica algo, creo yo, ¿no? O sea, es algo que a mí me dice algo de este movimiento. A mí me dice algo de esta de esta propaganda, de estas mujeres, de este tipo de movimiento. A mí me dice algo, lo siento, o sea, este video no quiero ofender a nadie, acepto todos los comentarios posibles, y bien, pero es un hecho, son más estrictas que las monjas, ¿ok? Es un hecho. Yo luego he hecho mi vida muy libremente, como quería, no me he hecho monja y no me he hecho feminista, he ido por mi cuenta, he vivido a mi modo, he enfrentado lo que la circunstancia, la crítica y lo que fuese, sin siquiera quejarme, porque es parte de la vida. Y, o sea, no, o al menos intentando no quejarme, porque a veces sí caigo en la queja, porque soy un ser humano, o porque va muy de moda y me entra, o porque quizá mi carácter de todas maneras tiene en parte también algo así. Luego reflexiono y digo, no, vamos a ver, se vive mucho mejor enfrentando la vida con así espíritu de aventura, digo yo, alegría, no lo sé, lo que me surge, pero no hundiéndose en la queja. Y entonces he ido adelante, pero con pensamientos míos, ¿ok? Con pensamientos míos, o al menos no siempre lo mismo, ¿ok? Que yo evolucionaba hablando con los demás, escuchando, pero sobre todo gente auténtica, que es muy poca, y no adoctrinamientos que venían desde fuera. Y así hago con mis hijos, porque realmente que esto me parece horrible. A mí esto me parece horrible. No sé si... O sea, para aceptar algo así, yo creo, para querer algo así, hay que sentirse muy pequeños, muy con poca autoestima, porque así puede, yo supongo, es la única cosa que se me ocurre, yo supongo que una persona con muy poca autoestima, que se siente todo el tiempo como una persona con poco poder, etcétera, y seguramente lo es, porque si se siente así, es una persona que se hace pequeña. Entonces, cuando ve un movimiento que la incluye y por encima la empuja, le da todo hecho, le da órdenes casi, o no casi, bueno, o sugerencias, etcétera, se siente bien y siente con su manera de sentirse pequeña, que sigue existiendo, siente también que esto sea necesario, porque al final es siempre como una tristeza dentro, ¿no?, de la persona
derrotada, la persona derrotada por sí misma, que ya empieza diciendo, claro, no puedo, claro, el mundo está en contra de mí, y entonces justifica su manera de sentirse una hormiguita. Pido perdón a las hormigas, que son seres muy fuertes, pero digo así, se dice así, una personita sin, así, sin esperanzas. Se fomenta aquello, o sea, y al final se adhiere a grupos que se supone que hagan nuestros intereses, porque claro, por nuestra cuenta no somos capaces de hacerlo, de dar un rumbo a nuestra vida que nos guste. Entonces nos agregamos y ahí viene juntas, somos más fuertes, juntas podemos. Ahora luego se entremezclan eslóganes que van de moda, bueno, se copian, ni siquiera son capaces de inventar algo nuevo estos movimientos. Siempre van, quizá a lo mejor así se creen también de darle a la gente la sensación de que está en algo histórico, ¿no? Así se siente parte de algo grande, porque esto atrae gente que se siente pequeña. Pero bueno, total, yo no soy nadie por juzgar. Es posible que yo lo que veo natural, pero un momento, no juzgo a nivel de personas, ¿ok? Si una persona piensa que mejor seguir que crear, muy bien, porque es posible que a lo mejor esto sea natural, que en la naturaleza no seamos todo personas que proponen o personas que se descubren a sí mismas, sino que haya mucha gente que por un factor natural sea más de seguir, sienta más el instinto de seguir. Pero una cosa es estar en un grupo étnico pequeño, donde uno dice, ok, sigo la tradición, es lo mío, me siento parte del grupo, pero veo de qué se trata, porque es pequeño, lo veo, conozco a la gente. Y otra cosa es que los vértices que inventan los eslóganes están reunidos en una oficina donde tú no entrarás nunca, no sabes cuál es su propósito, cuáles son sus propósitos reales, y te agregas porque esto sigue siendo tu instinto, pero te agregas a algo desconocido que piensas conocer, pero desde tu posición, conoce lo último, lo que te dejan conocer, ¿ok? Esto es bien diferente. No, esto no lo defiendo yo, luego no lo sé. Si tenéis comentario en contra, los leo. Ok, gracias por vuestra presencia y hasta mañana con otro video. Dejo una captura ya de mi canal para que se vea cuál es el canal, y se metieron en el video 2 palabras de mi hijo, pero bueno, bien, esto es lo que pasa cuando uno graba en su casa. Aquí no hay un estudio de grabación y aquí somos personas comunes que en el tiempo que tienen para dedicar a lo que creen que sea a lo que creen que sea bonito aportar en este internet que contiene tantas cosas que no llegan desde no se sabe, que desde no se sabe cuál es oficina oculta, al menos que exista en el internet algo auténtico de la gente. Así que bien, también mi hijo puso 2 palabras, quería jugar. Chao. Juega sin muñequitos de ningún tipo que sugieran nada. No les sugerimos nada. Ok, juega como quiere. Al menos esta es nuestra costumbre. No quiero sugerir nada ni siquiera con esto. Chao.